y una de las preguntas que muchos panameños nos hacemos es, ¿qué se hicieron los 500 millones de dólares que pagó la mina? Ayer, el pasado jueves, el presidente dijo, bueno, eso entró Se utilizó. y no sabemos en qué se utilizó, lo utilizó el gobierno pasado, que en teoría el presidente Cortizo había dejado esto en una especie de fondo mientras que se resolviese el tema de la mina. Roderick Gutiérrez es presidente de la Cámara Minera de Panamá. Roderick, bienvenido y buenos días. Sí, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para mí, pero buenos días para todos allá. Vale, a ver, ¿qué pasa con el tema de estos 500 millones de dólares que la mina pagó? Bueno, sí, eso es una interrogante que todo el mundo se ha hecho. Bueno, todo el mundo se imaginaba que el dinero no iba a ser guardado, pero sin embargo esperábamos que iba a entrar a ese fondo, como le había dicho el presidente Cortizo en su momento, hasta el día jueves, en donde ya el presidente José Raúl Mulino ya confirmó, ¿no?, de que ese dinero fue utilizado por el gobierno pasado y ya no se encuentra en las arcas del Estado. Así que se supone, y así lo había anunciado el presidente anterior, de que ese fondo iba a estar en un fondo, bueno, ese dinero iba a estar en un fondo para ser utilizado específicamente para todo lo que venía con respecto al tema después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, del cual, bueno, algunas personas critican, ¿no?, del tema de por qué debe entrar el dinero a las arcas del Estado, pero es que es donde entra todo el dinero que pagamos lo que las empresas privadas que pagamos impuestos y todos los panameños que pagamos impuestos. Eso tiene que ir principalmente a las arcas del Estado y el Estado administrado por el gobierno entrante es el que tiene que utilizarlo de forma eficiente. En este sentido, si viajamos un poquito al pasado reciente, Roderick, se hablaba incluso que ese dinero iba a estar, se iba a colocar de lado mientras se realizaban las negociaciones, las conversaciones, el diálogo. Incluso se hablaba que también se iba a utilizar para un aumento a los jubilados en su momento. ¿Qué debería hacerse hoy por hoy? La semana pasada, en la conferencia de prensa donde el presidente señaló esto, muchos quedaron sorprendidos y con esa gran interrogante, ¿qué hacer ahora? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Para qué se utilizó? Porque fueron 562 millones. Porque sí, exacto, no estamos hablando de algo cotidiano, de moneda, estamos hablando de gran cantidad de dinero. No, claro, acuérdense que el contrato establecía, que también muchos lo criticaron en su momento, pero establecía para qué se iba a utilizar el dinero. El dinero se iba a utilizar un porcentaje, por supuesto, para el tema de los jubilados, otro porcentaje para el tema de los educadores, y bueno, y así sucesivamente, no recuerdo exactamente para todo lo que se iba a ser utilizado. Pero sin embargo, una vez que salió lo del fallo y ya la empresa había pagado o había aportado, como todos sabemos, y quedó registrado en todos los medios de comunicación, Uh-huh. ese dinero iba a entrar a un fondo, iba a ser utilizado de forma eficiente para todo lo que venía con respecto al tema del proyecto, una vez ya la Corte Suprema de Justicia decretó cuál era el fallo. Lo ideal hubiera sido que ese fondo estuviera ahí, y ese fondo ahora, con todos los gastos que se están teniendo y las incertidumbres que hay, y mayormente en materia ambiental con respecto a lo que es, que tampoco se aprobó, esa es otra, el plan de preservación y gestión segura por parte del gobierno anterior, ese fondo debería haber estado ahí para poder utilizarlo. Es muy importante recalcar, y como ya lo hemos dicho, el dinero se pagó, el dinero entró a las arcas del Estado, y ahora bueno, el presidente nos dice el día jueves pasado de que ya no se encuentra como se había planificado, y hoy en día estamos teniendo un gran problema con respecto a el tema de liquidez para poder llevar el plan de preservación y gestión segura, que Sí. lo está asumiendo la empresa, que está costando 25 millones de dólares mensualmente, y esos 25 millones de dólares hay que también aclararlo y explicárselo a la ciudadanía, se van sumando a la demanda. Claro. Todo alguien tiene que pagarlo en algún momento dado. Entonces, bueno, estas son las cosas que suceden en Panamá por no respetarse los acuerdos y por no respetar, ¿no?, lo que es el dinero del contribuyente, porque en este caso fue dinero que se pagó producto de
los compromisos que tenía o que tiene una empresa privada con el Estado. Aparte de eso, la transparencia, porque en medio de todo esto, Por supuesto. con los dolores de cabeza que tienen muchos panameños, de cómo subsistir el día a día, el escuchar que 500 millones que se hablaba en su momento que iban a estar en una esquina, o por ejemplo los jubilados, escuchar que se fuman las esperanzas de tener un aumento porque ya el dinero fue utilizado, aquí marca el tema de la transparencia. ¿Dónde queda? No, por supuesto, el tema de la transparencia, el tema de no saber qué se utilizan los fondos. Cuando el presidente entró, que dijo que habían 500 millones de dólares, Sí, bueno, yo me imaginé que era esos 500 millones de dólares, fue lo que me vino a mí a la cabeza. sí. Pero que ahora diga que no están, es un poco preocupante, más que todo porque uno confía en las autoridades, confía en el Estado. A veces uno le echa toda la culpa a la empresa privada, ¿no? La empresa privada tiene que hace lo que tiene que hacer, o sea, pagar sus impuestos, y esos impuestos tienen que ir a un fondo, o sea, a lo que es las arcas del Estado, y es el gobierno que tiene que administrarlo. O sea, ahora no le podemos echar la culpa a la empresa por haber pagado y que se utilizara de otra forma. Entonces, yo creo que sí, hay que tener un poco, más que todo los gobernantes, más conciencia con lo que es el dinero de todos y utilizarlo de forma eficiente. Casualmente yo me encuentro ahora mismo en Singapur, por eso dije que es noche para mí, y siguiendo un poco la historia que he escuchado en las reuniones que he tenido el día de hoy, cómo se creó esta ciudad, que es una ciudad-país, igual que el Vaticano, igual que Mónaco. O sea, fue producto de la transparencia, producto de utilizar los fondos de forma Eficiente. eficiente. Y exactamente, y llegar al punto en que ha llegado Singapur el día de hoy, y viendo a Panamá con todo lo que sucede en Panamá, realmente deja mucho que pensar de cuándo podemos llegar nosotros a este nivel. Y principalmente es más que todo por la capacidad que tengan los gobernantes de realmente hacer las cosas bien, cumplir de forma transparente lo que prometen, y más que todo utilizar el dinero de todos de forma eficiente, como lo que ha estado pasando en Panamá. Y cuando uno ve este tipo de experiencia y uno ve Panamá, uno dice, pero cónchale, si nosotros estamos mucho mejor que ellos hace 59 años, porque acaba de cumplir 59 años Singapur, nosotros estamos mucho mejor que ellos, tenemos mucho más recursos. Aquí en Singapur no tienen mina, pero tienen un club de minería de Singapur que sin embargo ellos invierten, compran, venden y tienen, ¿cómo se llama? Y se mantienen con acciones en la mayoría de las empresas más grandes y los proyectos más grandes de minería a nivel mundial. Nosotros tenemos el yacimiento, nosotros tenemos el recurso, nosotros tenemos la posición geográfica, y sin embargo no hacemos lo que otros países ya han hecho, y seguimos pensando en qué vamos a nosotros a hacer, o qué vamos a Sí. nosotros, qué nos conviene a nosotros. Eso es bastante preocupante, pero bueno, creemos que en este gobierno las cosas van a cambiar. Eso es lo que todo el mundo como panameño espera, y que los fondos se utilicen de forma eficiente, y no como se desapareció estos 500 millones de dólares, que claro, ellos van a Pero tener es que que, Roderick, evitar. no solamente los 500 millones, sino que también se pagaron 60 y algo de millones de dólares a la medio ambiente de Coclé. Y también, ¿dónde quedaron? Bueno, incluso una de las cosas que yo le he dicho a la empresa antes de viajar, fue que sería bueno que publicaran todos no sé si legalmente, eso lo tendrán que ver los abogados, todos los pagos que se han hecho, para tener nosotros también como panameños una idea de todas las cosas que todos los pagos que se hicieron, y saber dónde se fue esa plata. Es muy, o sea, y no queremos entrar en especulaciones. Es muy raro que un dinero o tanto dinero como eso haya entrado a una regional, como se le está acusando ahora mismo en las redes sociales, porque no hay una acusación formal, porque todo pago debe entrar a las arcas del Estado. Pero sin embargo, sí, ese dinero era destinado para lo que era el manejo de las áreas protegidas, que incluso ya lo estaba haciendo la empresa. Por eso que nosotros decíamos y decimos y continuamos diciendo, y pueden ver en Google Maps cuando amplían la parte donde está la mina es la parte más verde que hay en el corredor biológico Sí. mesoamericano, y es precisamente porque los proyectos privados son los que aportan el dinero para poder conservar estas áreas.
Y sin embargo, cuando nosotros vemos que el dinero que está destinado para esto no es utilizado de forma adecuada, entonces ahí es donde vemos que las áreas protegidas se ven desprotegidas, valga la redundancia, y comienza entonces a avanzar la población y comienza a avanzar todo y comienza a perderse esa área boscosa que tenemos en Panamá, que es lo que ha sucedido en todos los demás sitios, porque el único remanente de bosque que ahora mismo queda y que ha sido protegido y que está conservado es el área del área de Donoso, y es precisamente porque se estaba aportando el dinero y se tenía el Claro. presupuesto correspondiente para poder hacerlo. Entonces es lo que se tiene que hacer realmente en este y otros proyectos más. Bueno, lo cierto es que tú dijiste una palabra clave, transparencia. Y bueno, Sí. si esto se metió en el fondo común, eso es el agujero negro del Estado, que ahí puede haber terminado en cualquier lado, menos en Bueno, lo que se esperaba. esperemos, exactamente, esperemos que haya determinado en lugares que realmente lo necesitan. Yo creo que es la esperanza que todo panameño tiene, pero sin embargo, vuelvo y repito, la transparencia. Digan dónde está, o sea, cómo se gastó y en qué se utilizó. A lo mejor se utilizó en cosas que fueron necesarias y estamos especulando, pero sin embargo, al no hacerlo, al no ser transparentes, es lo que comienza entonces todo panameño a pensar, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Y más que todo cuando fue un año político, ¿no? Que todos sabemos que los años políticos hay mucha inversión para hacer campañas y esperemos que no haya sido ese realmente el destino final, ¿no? De esa plata. Bueno, Roderick, y ustedes como Cámara Minera van a enviar un comunicado preguntando esto dónde está. Bueno, a nosotros nos tomó como por sorpresa, como a todos los panameños, pero Claro, sí, bueno, nosotros estamos preguntando igual como cualquier otro panameño, ¿no? O claro. sea, porque nosotros también queremos saber cómo se utilizó y más que todo porque nosotros como Cámara Minera de Panamá somos muy respetuosos de lo que hace cada uno de los proyectos y lo que hace el Estado, pero sin embargo somos vigilantes de que las cosas se hagan bien, porque el hecho de que uno de los proyectos no se haga de forma adecuada, como se hizo en un pasado, puede perjudicar entonces a todo el sector. Pero sí, no lo habíamos pensado, vuelvo y repito, como buen panameño nos sorprendió, pero sí sería una de las... sería un buen momento, ¿no? Para hacer esa pregunta. Bueno, Rodrigo Gutiérrez, presidente del grupo de la Cámara Minera de Panamá, está, bueno, desde Singapur, nos está contestando. Pues, estamos haciendo esta Excelente. entrevista. Bueno, gracias, Roderick. Bueno, Vamos a no, gracias a información. ustedes y que tengan un buen día. Así Igual es. para ti.